Siguen viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, Sí, sí. Excelente, sí, profe. perfecto. Sí, sí. Vamos a volver al tema pronombres. Los pronombres demostrativos tienen una doble característica en castellano. Algunas veces van acentuados y otras no van acentuados. ¿Alguien me puede decir cómo es la regla ortográfica? ¿Cuándo van con acento y cuándo no van con acento? Por ejemplo, la palabra este a veces va acentuada y a veces no va acentuada. ¿Cómo es la regla? ¿Cómo se acento? Cuando hace referencia, por ejemplo, a un objeto, va a acentuar en la primera E, y cuando hace referencia a la palabra estar, en la segunda E. Bueno. Pero ese sería el verbo estar. Dejemos el verbo estar de lado. El pronombre este, ¿sí? O aquel. Este va acentuado cuando reemplaza al nombre, a la persona, al objeto. ¿Mm? Y cuando no iría Y acentuado. cuando no, es cuando lo precede este cuaderno. Yo estoy Perfecto. hablando de este cuaderno. Cuando funciona como sustantivo, Claro, exacto. el perro es lindo, ahí va con acento. Cuando funciona como adjetivo, perdón, este perro lo dije mal. Este es lindo, Este es funciona lindo. como sustantivo y ahí va con acento. Ahora, este perro es lindo, ahí funciona como adjetivo y no funciona como adjetivo y no lleva acento. Uno podría sentir la tentación de decir lo siguiente. Podríamos pensar que funcionan como deícticos cuando llevan acento, por ejemplo, y la respuesta es no. La acentuación o que funcionan como sustantivos o adjetivos no tiene relación alguna con la deixis. Los pronombres demostrativos a veces son deícticos y a veces no lo son, pero eso depende. Cuando no son deícticos funcionan como referencias cotextuales. Nos damos cuenta porque señalan un lugar en el texto cuando son referencias cotextuales. El ejemplo de los autos de Cadillacs y Corvettes, que está al final de todo en el último tramo del video, me parece que es bastante claro. ¿Sí? Cuando los pronombres están señalando dentro del texto, ahí son siempre referencias cotextuales. Vamos a un par de ejemplos que tengan que ver con deixis y primero con referencias cotextuales. ¿Recuerdan ustedes que los de tercera persona nunca son, los pronombres de tercera persona nunca funcionan como deícticos? Por ejemplo, el la es un pronombre de tercera persona y vamos a dar un ejemplo. Juan vino con su hermana, es evidente cómo la quiere, ese la señala a hermana, es una anáfora ya que está repitiendo, está como una flecha señalando una palabra ya mencionada. Y en este caso lo que tendría yo, lo que tengo es una referencia cotextual. Eso no es un deíctico, eso no nos interesa. ¿Sí? En cambio, y si yo dijera, por ejemplo, les paso el modelo de parcial, o una pregunta de parcial es, por ejemplo, y les doy la pregunta, y después dijera, esta es la pregunta que deben estudiar, esta está señalando para atrás en el texto a lo mencionado anteriormente y es una referencia cotextual. Los deícticos siempre señalan fuera del discurso, ¿sí? Entonces, si yo en el video había un ejemplo de autos en un garage y una persona le decía a otra, este no es mi auto, es aquel. Entonces, ahí se está tomando como centro de referencia la posición del hablante y de su interlocutor y la mayor lejanía de un auto estacionado, de un objeto de la realidad, marcaba que se debía usar el deíctico aquel, el pronombre demostrativo aquel. Ahí funcionan como verdaderos deícticos. ¿Se entiende entonces cuando los pronombres demostrativos este, ese, aquel funcionan como deícticos?
Sí, Sí, profe. Por Sí, eso profe. dice gigante en el pizarrón, no siempre, porque hay que evitar las marcas automáticas, digamos, ¿sí? Muy bien. O sea, no todo pronombre demostrativo es deíctico. Punto D, adverbios de lugar y tiempo. Ayer, hoy, mañana son adverbios de tiempo. Ahí, por ejemplo, aquí, allá, son adverbios de lugar y en todos los casos son deícticos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. sí, Sí. Los tiempos verbales también son deícticos. El uso del presente marca fuertemente la posición del hablante y cualquier apartarse del presente está señalando también una temporalidad y en consecuencia van a funcionar como deícticos. Solo que nosotros no los vamos a marcar en el texto, o al menos en tiempos verbales no van a ser los deícticos los que marquemos, sino otra cosa, pero ya vamos a hablar de ello cuando veamos modalidades. El punto F está a la izquierda. Ciertos verbos de movimiento como llevar, traer, ir, venir, son deícticos. ¿Por qué funcionan como deícticos estos verbos de movimiento? Bueno, ahora casi nadie viene a la Argentina porque está prohibido. De hecho, nadie viene. Calculo que las fronteras están cerradas. Pero suponiendo que estuvieran abiertas y viniera un grupo, ¿sí? A la Argentina. Las Pink, digamos. Si yo dijera, vienen las Pink, cualquier hablante entendería que estoy en Argentina, ya que es ahí a donde se están dirigiendo. Pero un uruguayo no diría vienen las Pink porque no tocarían en Uruguay sino en Argentina. Él diría van las Pink. Por eso esos verbos de movimiento, ir, venir, indican deixis. Lo mismo con llevar y traer. ¿Sí? Si yo estuviera en un depósito y solo fuera ese depósito, le diría a alguien, tráeme la impresora al depósito. Pero si no estuviera en el depósito y le dijera a alguien, tráeme la impresora al depósito, ese alguien pensaría, ah, estás en el depósito. El uso correcto sería, llévame la impresora al depósito. Los verbos de movimiento, normalmente ciertos verbos de movimiento, toman como centro de referencia al hablante y por eso están funcionando implícitamente como deícticos. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Sí. Perfecto. Y nos queda muy poco, que es el punto G, y es el espinoso tema del sujeto desinencial del verbo. Vamos a ver. ¿Qué es la desinencia del verbo? Ups. Es una pregunta, no estaba. ¿Qué es una desinencia verbal? ¿Qué saben ustedes de cuáles son más allá de la desinencia? ¿Qué tan bien vienen en la parte gramatical? ¿Qué tan buenos fueron sus secundarios desde el punto de vista de enseñanza de la parte de lengua, no ya de literatura? Hay un silencio profundo. Pregunta Agustina Robles, es la parte que nos informa la acción del verbo, la desinencia. No exactamente, ya vamos a ¿No hablar de eso. es Sí, como la última parte del verbo? sí, es la última parte. Por Los verbos, ejemplo, no sé, corrió, se separaba tipo en cor y o. Y o sería la desinencia. sí, exactamente, es la última parte. Los verbos son palabras de flexión, son palabras que varían
en castellano tenemos dos tipos de palabras, las que tienen flexión y las que no. Y los verbos tienen flexión de acuerdo a persona y también a tiempo, ¿sí? Y número, digamos. Y la desinencia del verbo, la última parte, la que no es la raíz, digamos, puede indicar tanto tiempo verbal como persona. Y en consecuencia, en ausencia de un sujeto explícito, la desinencia verbal puede funcionar como sujeto. Veamos, si yo dijera, nosotros comemos tarde, y a mí me pidieran hacer un análisis de la deixis dentro de esa oración, diría que nosotros es un deíctico, porque es un pronombre personal de segunda persona. Ahora piensen en lo siguiente. La persona, en lugar de decir nosotros comemos tarde, dice comemos tarde. ¿Ustedes entendieron que era nosotros? ¿Sí o no? Sí. Pero Sí, Sí. ¿por sí. qué lo entendieron? Si la palabra nosotros está ausente. La respuesta es porque el mos de comemos está funcionando como un sujeto desinencial. Entonces, en ese caso, nosotros subrayaríamos la parte del mos en comemos y lo consideraríamos un sujeto desinencial. Y lo marcaríamos así, como una SD debajo del texto. Voy a abrir Word. Espero que se siga viendo la pantalla. Veo que sí. Y bien, vamos a poner... Voy a ampliar esto, ya que visto en el celular no es tan... Ahí está. Entonces, este mos yo lo subrayaría y abajo le pondría, si tuviera que hacer un análisis, SD. Voy a bajar acá el tamaño de la letra. Entonces, en comemos tarde, el mos es el sujeto desinencial. Ahora me gustaría que ustedes me dieran un ejemplo para chequear que se entendió bien. ¿En qué otra oración podría haber un sujeto desinencial? Jugábamos juntos. Que no tenga primera de plural. Mm. A ver, voy a poner una más yo. ¿Estamos en la plaza? No sea primera plural. Juego, sola. Ahí me gustó. Vean. Entonces, por acá agrandamos. La O de juego, el sujeto desinencial. Y esto lo vamos a marcar entonces como sujeto desinencial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se entiende que es el sujeto desinencial? Y si alguien dijera, ahí tengo sujeto desinencial, la respuesta es no. Esto no es un caso de sujeto desinencial, es lo que ustedes conocían en el secundario como sujeto tácito. El sujeto tácito siempre es de tercera persona, es un caso de elisión. Se llama elidir a un procedimiento de cohesión textual según el cual se omite algo que se sobreentiende. Si yo dijera, por ejemplo, Claudia está contenta, canta mucho, se sobreentiende que es Claudia la que canta mucho y no necesito repetir el sujeto ya que lo mencioné en la oración anterior. Y en este caso, la A de canta no está funcionando como sujeto desinencial ya que no es el pronombre que tendría esa oración si lo tuviera. Sería un pronombre de tercera. Ella canta mucho y nosotros debemos recordar que cuando vimos el pizarrón, solamente primera y segunda persona eran los pronombres que nos interesaban.
En el caso de la desinencia funciona exactamente de la misma manera. Bien, voy a hacer un corte acá en el video.